Bueno, Cave Time es el nombre de un libro que yo escribí hace unos años y describe lo que yo estaba viviendo en ese tiempo, dando un tiempo difícil. Todos los que vivió una vida tremenda. Y cuando el enemigo lo ataca a uno, uno necesita saber qué hacer cuando uno está asaltado. Así que lo que sucedió a mí en mi vida es que yo había sido seguidor de Jesucristo por un buen tiempo y empecé a pasar por un tiempo muy oscuro en mi vida. El enemigo empezó a atacarme con depresiones, empezó a atacarme con todo tipo de cosas. Y bueno, cuando uno está siendo atacado, uno necesita ver la vida de manera diferente. Cuando uno está siendo atacado, uno adora a Dios de manera diferente. Cuando uno está siendo asaltado por el poder del enemigo, uno se inclina de una manera diferente en el Señor. Yo no estaba durmiendo, yo sentía que no tenía fuerza, como que me estaba secando. Entonces me levantaba en medio de la noche y yo clamaba el nombre del Señor. Yo me levantaba en la medianoche y yo me entraba en las escrituras, y una de las escrituras que saltó de las páginas y llegó a mí fue sobre la vida del rey David. El rey David es aquel que le habló a ese gigante, a Goliat. Muchos de nosotros hemos escuchado de quiénes son David y Goliat, y si no has escuchado de él, quiero animarte a que entres en las escrituras en 1 Samuel, capítulo 17, y David, él derriba a ese gigante Goliat, y después de que mata a Goliat, al gigante, él se vuelve muy famoso, pero su fama hace que el rey sienta celos de él, y literalmente su vida empieza a desmoronarse. El rey trata de matarlo. Él es separado de su esposa, su mejor amigo es alejado de él. El profeta Samuel, quien había derramado la unción sobre él, se aleja de él, y David resulta haciendo unas cosas bien locas. Y en 1 Samuel capítulo 22 dice que él corrió a esa cueva de Adulam y pasó tiempo con el Señor allá en la cueva, y sus hombres lo encontraron allí. No solo sus 12, sino 400 hombres lo encontraron a él allí, y ellos se convirtieron en un ejército. Ellos se convirtieron en David y sus valientes. Lo que yo hice, lo que hice en mi estudio de doctorado, fue mirar lo que David hizo cuando él se encontraba en la cueva de Adulam, y la manera en que él salió, David y sus valientes. Y de eso se trata mi ministerio Cave Time, tiempo en la cueva. Estudié lo que David y sus valientes guerreros hicieron en ese tiempo en la cueva, y apliqué eso a mi propia vida, porque yo quise que Dios me hiciera un gran hombre como esos valientes guerreros de David. Y yo puedo sentir que hay hombres muy poderosos en ese auditorio en este momento, ¿verdad? Yo lo puedo sentir en este momento, aquí en mi sala donde estoy, lo puedo sentir. ¿Ustedes también? Yo puedo sentir el poder de Dios aquí en mi cuerpo en este momento. ¿Ustedes lo sienten? Yo quisiera poder estar en esa tarima. Yo creo que me lanzaría de esa tarima y estaría ahí abrazándoles a ustedes. Ok, bueno, pastor, de verdad que la experiencia que compartes en el libro, el tiempo en la cueva, presentando como las diferentes facetas que uno como hombre puede pasar, tú como pastor, un hombre de Dios ya formado en el ministerio, y que tuviste esa experiencia con la depresión, con la ansiedad. ¿Cuál crees que sea ese ataque específicamente hacia los hombres? ¿Por qué los hombres específicamente son tal vez atacados en esta área? De pronto que lo vemos también reflejado en la vida del profeta Elías, de David, como lo mencionabas anteriormente.
Yo creo, sí, yo creo que en el libro de Génesis, en la Biblia, yo creo que hay una razón por la cual Dios creó al hombre primero, y es porque los hombres fueron creados. Si el enemigo puede intimidarnos y hacer que los hombres no se levanten, nuestra cultura se desmoronaría totalmente cuando los hombres no se levantan con firmeza. Así que yo hablo en Cape Time del hecho de que Dios tomó una postura. La segunda función que Dios le dio a los hombres es que todos tenemos que vivir de una manera masculina. Y nosotros levantamos esa voz masculina en el nombre de Jesús. Y los demonios tiemblan. Cuando levantamos nuestra voz masculina en el nombre de Jesús, el enemigo tiene que dar un paso atrás. Necesitamos aprender a levantar esa voz masculina que Dios nos ha dado de parte de nuestro Rey, que es Jesús. Así que tenemos que primero levantarnos, porque eso es lo que Dios nos creó para hacer, a que nos levantáramos. Segundo, nosotros levantamos esa voz masculina que Dios nos ha dado. Y lo tercero es que tenemos que aprender a encontrar un grupo de hermanos que nos ayuden a vivir de la manera correcta. Si logramos esas tres cosas y podemos tener el poder del Espíritu de Dios llevándonos a cobrar vida para que nos levantemos, para que levantemos esa voz masculina que Dios nos ha dado, y entonces nos unamos con hermanos que nos ayuden a vivir bien, cambiaremos la cultura que nos rodea. Wow. Bueno, Pastor Jeff, hay roles que Dios le dio al hombre, específicamente padre, proveedor, sacerdote. ¿Cuáles crees que son esos roles que han estado bajo ataque en Pastor Jeff, hay roles que Dios le dio al hombre, específicamente padre, proveedor, sacerdote. ¿Cuáles crees que son esos roles que han estado bajo ataque en el hombre y que debería asumir? Bueno, primero que todo, simplemente ser hombres. El enemigo, él quiere atacar a los hombres y confundir a los hombres en cuanto a lo que significa ser un hombre. Con mucha frecuencia pensamos que ser un hombre es que simplemente es ser machos y tener bíceps grandísimos, o bueno, sea lo que sea. Es mucho más que eso. Es ser empoderados por el Espíritu Santo, que parte de nuestro Rey, para hacer esas tres cosas que les compartí hace un momento. El levantarnos primero. Dios creó a Adán hombre primero para que se levantara. Los hombres tienen que tomar su lugar como Rey. La segunda función es que tenemos que levantar esas tres de nuestro Rey. Eso es la adoración. Tenemos que levantar esa voz masculina de parte de nuestro Rey, y cuando hacemos eso, la gente que nos rodea se siente segura en el hombre y que debería asumir? La segunda función es que tenemos que levantar esa voz que Dios nos ha dado como hombres de parte de nuestro Rey. Eso es en adoración. Tenemos que levantar esa voz masculina de parte de nuestro Rey. Y cuando hacemos eso, la gente que nos rodea se siente segura. La gente de nuestro círculo se siente motivada y ellos sienten que pueden lograr lo que Dios les ha llamado a hacer. Y lo tercero, Dios nos ha creado como hombres para que encontremos a esos hermanos que nos ayudarán a vivir bien y que nos podamos unir a ellos, así como los espartacos. Necesitamos unir los escudos con nuestros hermanos para que podamos crear la cultura del reino y poder ver a nuestras naciones y a nuestro mundo cambiado. Ok. Bueno, tú mencionabas hace un momento acerca de esa experiencia que te llevó a estar en la cueva, que estuviste ya como pastor ejerciendo. Cuéntanos un poco más de ese testimonio y qué fue lo que estaba pasando verdaderamente dentro de ti, cómo en medio del trabajo del ministerio, ejerciendo tu llamado. Cuéntanos un poco más a profundidad cómo fue esa experiencia que tuviste que vivir y cómo enfrentaste esa situación. ¿Qué
crees que te llevó a vivir eso que estabas pasando? Amén. Bueno, como sabemos, como hombres, cuando uno está parado como un hombre de Dios, como un pastor, todos tenemos diferentes presiones, especialmente como pastores, como hombres de Dios, como líderes. Uno siente que todos me están mirando y eso es presión. Y a veces esa presión viene y no sabemos qué hacer. Así que en vez de mirarme a mí mismo, eso no me ayudaba. En vez de mirar a otra persona, eso no estaba ayudando. Yo, porque no estaba durmiendo, yo me levantaba en medio de la noche y yo me metía en la palabra de Dios. Porque cuando tú estás siendo oprimido, cuando el enemigo está persiguiéndote, tú o puedes huir, tú puedes tratar de alimentar lo que el enemigo está haciendo o tratar de hacer que se vaya por medio de uso de sustancias, por medio de actividades o lo que sea, pero yo corrí, pero hacia Dios, y corrí hacia Él, y Él se convirtió en mi cueva. Yo corrí hacia Dios y entré en las Escrituras, y eso es lo que hablamos en el libro Cave Time, tiempo de cueva, y voy a entrar a eso en un momento, pero yo corrí hacia la cueva, hacia ese lugar de silencio, ese lugar solemne, donde puede ser yo y Jesús, y le clamé a Él, empecé a entrar en las Escrituras, empecé a adorarle a Él, porque cuando estás siendo atacado, tú lees la Biblia de manera diferente, adoras de manera diferente, y cuando hice eso, Él empezó a encontrarse conmigo allí. Cuando hice eso, yo fui libre de pensar que yo tenía que predicar otro gran sermón o guiar a otros a Cristo. Mira, Jesús iba a hacer su obra conmigo o sin mí, y Él lo que quería era usarme, pero Él necesitaba usarme siendo una persona sometida a Él. Así que en mi vida, Él usó esa presión, esa depresión y ese sentimiento de que yo estaba fracasando como para... Hemos de pasar un año y medio, ya casi 2 años, bien difícil para la humanidad, donde creo que se puso a prueba más que nunca el carácter del hombre en medio de toda esta pandemia, y muchos, tal vez dentro de la iglesia, pastores, líderes, personas ejerciendo el ministerio, sufrieron esa clase de ataques. Tal vez nunca antes en la vida habían tenido tanta presión emocional, mental, física. ¿Qué consejo de pronto? Aquí pues el auditorio, hay muchos que son pastores, que son líderes, que de pronto se sienten identificados, porque tal vez de este tema no se habla mucho abiertamente. A veces el hombre trata de guardar la apariencia y decir todo está bien, pero nos cuesta a veces abrir el corazón, nos cuesta a veces confesar y decir estoy pasando un momento de debilidad, estoy siendo oprimido. ¿Qué puedes de pronto decirle a estos hombres que estamos ya terminando, pasando esta pandemia? ¿Cómo pueden sobreponerse? Porque lo que decías ahorita me gustaba mucho. Muchos hombres se refugian como en escapismos, como que buscan otra manera de salir de esa depresión, de esa ansiedad, que es, bueno, es importante de pronto hacer ejercicio, leer un libro, ocupar en otra actividad, pero a veces lo último que hacen es buscar a Dios. Lo último que hacen es refugiarse en, como tú lo dices en el libro, en la cueva, en ese tiempo con Dios. ¿Qué puedes decirle a estos hombres que de pronto en este momento han estado pasando por diferentes situaciones similares a las que tú pasaste? Sí, absolutamente. Bueno, te voy a dar 5, los llamamos las 5 piedras del tiempo de la cueva. Te voy a dar 5 tácticas que si ustedes buscan a Dios de esta manera, y miren, no hay algo mágico en esto. Lo que esto es Dios por el poder de su Espíritu tomando a un hombre cuando está bajo presión, y todos estamos bajo presiones todos los días. Esta pandemia ha sido el tiempo más extraño en 100 años. Y uno tiene que decidir si uno va a tener fe o si uno va a tener temor. Y les digo esto, el virus y toda la locura que estamos viendo en el mundo se alimenta del temor. Nosotros necesitamos responder en fe, y para mí la fe en los tiempos oscuros, la fe en tiempos de pandemia fue el perseverar en tener tiempo en la cueva con Cristo. Durante la pandemia, les digo una cosa, ¿saben a
qué me volví adicto? No me volví adicto al ejercicio, ni me volví adicto a leer libros, no me volví adicto. Mucha gente se vuelve adicta a muchas cosas. ¿Saben a qué estoy adicto? Estoy adicto a Cristo. Estoy adicto a ir a la cueva todos los días. Yo tengo la oportunidad de viajar mucho y aun cuando estoy de viaje, yo tengo que tener tiempo en la cueva y estar con Cristo. Jesús es el que salva, Jesús es el que nos llena de fe para que el temor muera. Y tenemos un dicho en nuestra iglesia, tenemos un dicho aún en casa, y es esto: el progreso en la pandemia. Yo me rehusé a andar viviendo con temor a un virus, me rehúso a tenerle miedo a que alguien va a ser intimidado o frustrado por el hecho de que yo estoy levantándome en el nombre de Jesús. Yo tengo que pasar tiempo en el Señor, yo me rehúso a ser intimidado. Así que, hermanos, durante la pandemia, y no solo en la pandemia, sino todos los días de sus vidas, les digo, he aprendido. Estaba hablando hace un minuto de 1 de Samuel capítulo 22. 1 de Samuel capítulo 22 es donde David corrió y se escondió en la cueva cuando su vida se estaba desmoronando. Él había matado a ese gigante, él había perdido su matrimonio, todo lo que lo llevó a ser famoso, y de repente todo se desmoronó y corrió hacia la cueva, y 400 hombres le llegaron allá. Y lo que hice fue que empecé a estudiar qué hicieron estos hombres en la cueva, porque en 3 capítulos, al final del capítulo 25 de 1 de Samuel, la gente dijo que ellos llegaron a ser un muro para aquellos que les rodeaban. Esos hombres que estaban en medio de una guerra civil, que estaban en medio de ser asaltados, que estaban en medio de todo un país, de un mundo que se estaba desmoronando. Su rey había huido a la cueva, pero lo que hizo David fue correr hacia la cueva, y nos damos cuenta de que los hombres allí hicieron 5 cosas, lo llamamos las 5 piedras del tiempo en la cueva. Y ellos hicieron esto. Número 1, ellos se presentaron. Miren, nosotros como hombres tenemos que entender que cuando hay presión o cuando no hay presión, tenemos que estar presentes en la cueva y estar con nuestro Señor. Saben, yo tengo la oportunidad de predicar por todo el mundo, y yo sé que si estuviera en ese auditorio con ustedes estaríamos hablando de estar presentes. Ustedes estarían haciendo sí porque me entienden. Si yo les estuviera llamando como hombres y diciéndoles que ustedes tienen que saber lo que es estar presente para Dios y a nombre de Dios. David y sus hombres valientes se presentaron en la cueva y Dios los encontró allí. Ellos se presentaron en la cueva y empezaron a entrenarse, y ellos salieron como David y sus valientes, una de las fuerzas en batalla más poderosas que ha visto el mundo en las guerras, pero tuvieron que estar presentes en la cueva. Tú y yo tenemos que estar presentes, tenemos que estar con Cristo, porque ahí es donde empieza todo el proceso. Tú tienes que estar presente. Tú dices, bueno, no tengo tiempo. Bueno, no importa, hacemos el tiempo, le sacamos tiempo a aquello que es importante. Tenemos que estar presentes. Esa es la primera roca. La segunda roca es la adoración, y me gusta decir adoración al tipo hombre. Me encantaría estar en ese auditorio con ustedes, porque yo sé que ustedes han estado en tiempo de alabanza como hombres. Algo sucede cuando los hombres levantan sus voces delante de Dios, y David y sus guerreros, ellos levantaron su voz en adoración en la cueva. En mi libro acaba de ser traducido al español. De hecho, ustedes van a recibir copias, creo que el día de mañana va a estar disponible en español, y ustedes verán al leerlo que los hombres sabían estar presentes. Y lo segundo que hicieron David y sus guerreros fue que aprendieron a adorar. Adoraron a Dios de una forma masculina, con sus bocas. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes adoran a Jesús no solo cuando están en la iglesia, pero también en casa? Y no solo en la iglesia, sino en sus casas. Les pregunto, ¿lo adoran cuando están en el carro? ¿Levantan esa voz masculina? No solo digo cantar, tú levantas tu voz y lees la palabra sobre tu gente. Si tú eres un soltero, tú lees la palabra y te conectas con la palabra cuando estás con tus amigos. Es esa segunda piedra, es la piedra de la adoración. La tercera piedra que ellos tomaron en el tiempo de la cueva es que oraron. Yo tengo mi libro, Tiempo en la Cueva, lo que llamamos las canciones de la cueva, el Salmo 18, el Salmo 34. Hay muchas canciones que fueron escritas en medio de ese tiempo, que fueron de adoración y que fueron de oración. Y quiero preguntarte,
preguntarte, ¿para qué usas tu boca? ¿Estás adorando? ¿Estás orando? En el libro Tiempo de Cueva yo he escrito algunas oraciones para ustedes, para ayudarles. He sugerido algunas maneras de adorar. Si tú te presentas con la piedra 1, si tú entras en adoración con la piedra 2, si tú oras con la tercera piedra, entonces tú te preparas para la cuarta piedra, que es la piedra de la palabra. Mientras que esos hombres entraron a la cueva en 1 Samuel 22, se conectaron con la palabra. David estaba escribiendo la palabra, pero ellos hablaban de la palabra de Dios. Ellos tenían la ley, tenían el Pentateuco, ellos declaraban la palabra de Dios y se conectaban con su palabra. Y cuando tú haces eso, cuando te conectas con la palabra, tienes luz en tu camino, tienes luz para tus pies. David escribió al respecto. Es imperativo que aprendas a estar presente, que aprendas a levantar tu voz en adoración, que aprendas a levantar tu voz en oración y que te conectes en la palabra. Y cuando digo conéctate con la palabra, no solo te digo leer 2 o 3 versos. Yo quiero decir, de verdad, entra en la palabra, aliméntate de la palabra, que la palabra entre en ti. En el tiempo en la cueva yo sugiero maneras de hacerlo. Estudia métodos. Yo quiero animarles a todos ustedes. Tienen que tener la palabra. La palabra alimenta tu fe y mata el temor. Los virus, yo creo, florecen en medio del temor, y la palabra nos trae fe y nos dice cómo andar enfrente de un virus en la pandemia, en la cara del enemigo. Mi dicho es progreso en medio de la pandemia. La quinta piedra es la piedra de comunidad. Tú estás, bueno, sé que ustedes lo están porque son gente de G12. Ustedes están con un grupo de hermanos que les ayudan a vivir bien. Cuando ustedes se conectan y unen sus escudos, como hicieron los espartanos, esa banda de hermanos, ustedes empiezan a vivir bien, empiezan a rendirse en cuentas el uno al otro. Y les garantizo esto, hermanos, si se conectan con esas 5 piedras y ustedes aprenden a tomar esas piedras, ustedes, al igual que David, van a usar esas piedras y van a derribar los gigantes que están en su cultura. Yo no sé cuánto tiempo tomará, y nuevamente, esto no es algo mágico, esto es la palabra. Y cuando tú aplicas estas cosas, tú te edificas, tú tienes ese tiempo en la cueva y tú te conviertes en un hombre poderoso. Y escucha esto, entonces cuando eres un hombre poderoso, los gigantes ya no te intimidan, sino que se convierten en un blanco más grande. Miren, yo sé que si estuviera ahí estarían gritando y diciendo amén. Escúchenme, si ustedes son hombres de la cueva, si ustedes han practicado ese tiempo en la cueva, usted sale de la cueva y los gigantes, usted no les teme. Los demonios son blancos que usted no puede fallar porque son grandes. Y yo creo con todo mi corazón que al conectarnos en estas 5 tácticas del tiempo de la cueva, como lo hizo David y sus valientes, ustedes saldrán y ustedes serán una tremenda fuerza en su nación. Ustedes serán una poderosa fuerza, ¿lo creen? Y yo sé que nuestro mundo necesita tremendos hombres valientes. ¡Qué tremendo tiempo! Muchas personas tienen miedo, muchas personas se acobardan, pero tú y yo no, ¿cierto? Somos hombres poderosos, pasamos tiempo en la cueva con Dios, hemos respondido a los ataques del enemigo, y los gigantes tienen que saber que los vamos a derribar. Amén. Es una larga respuesta, pero me emociona mucho esto. Wow, bueno, aquí aprendiendo mucho. Creo que de lo que más aprendemos es de las experiencias, y creo que Dios te llevó a ti a tener una experiencia de la cual ha surgido un ministerio donde has ayudado a miles de hombres en el mundo entero, y sé que nos va a bendecir mucho este libro que ya está en el español para que todos podamos alimentarnos también y fortalecer. Y esto de las 5 piedras creo que es una herramienta, y creo que está haciendo revelación para muchos hombres donde van a empezar a aplicar. ¿Cuántos están aprendiendo hasta ahora? Bueno, creo que un hombre pasa por diferentes etapas en su vida, por diferentes facetas, y una de ellas es el fracaso. De pronto hombres que han empezado a hacer proyectos, empezaron como familia, fracasaron como padres, como esposos, como empresarios, de pronto aún en el ministerio. No sé qué puedes de pronto compartirnos
Dios. ¿Cómo un hombre que tal vez ha experimentado muchos fracasos poder llegar a ser un reflejo de Dios? Bueno, me encanta esa pregunta. Y miren, algunos podrían estar en desacuerdo conmigo porque yo decido no usar la palabra fracaso, porque yo creo que cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, miren, aparte de Cristo, es un fracaso vivir alejados de Cristo. Es un fracaso abismal vivir sin Cristo. Pero en Cristo yo puedo hacer todo porque Él me fortalece. En Cristo todas las cosas, no solo algunas, todas las cosas obran para bien de aquellos que son llamados según el propósito del cielo. Romanos 8:28. Y cuando seguimos a Cristo, me gusta decirles a mis hijos y a mi hija, tengo hijos que son adultos, pero yo no les dejaba hablar de sus fracasos porque sí, bueno, todos cometemos errores, pero en Cristo eso no es lo que somos. En Cristo no dejamos que esas cosas nos definan. Cuando tú estás en Cristo, sí, tenemos dificultades. Cuando tú estás en Cristo, sí, vamos a pelear batallas donde tendremos cicatrices, pero cuando estamos en Cristo necesitamos comportarnos como lo que somos. Cuando estamos en Cristo, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que el reto en el caminar de un hombre de Dios es comportarse como lo que es. Tú no eres un fracasado, tú no eres un adicto a la pornografía, tú no debes vivir en vergüenza. Nosotros seguimos a Cristo y los seguidores de Cristo no somos fracasados. Sí, hay veces en que caemos, pero nos caemos hacia arriba, caemos de pie, se los digo, caemos de pie. Así que yo diría que si tú estás oyendo mi voz, yo estaba orando en el Espíritu antes de conectarnos y yo sé que hay algunos aquí. Yo le pedí al Señor, por tu Espíritu, que algunas de mis palabras, aún mis gafas, mi rostro, que de alguna manera oro que algo esté resonando en el espíritu de ellos, que Dios traiga a través de mi vida, y es esto: tú no eres un fracasado. Te lo digo, en Cristo tú caes, pero caes de pie. En Cristo, por el poder de su Espíritu, aprendemos cómo comportarnos como lo que somos. Somos redimidos, somos salvos, somos derribadores de gigantes, aplastadores de serpientes. Así te animo. Hay algunos de ustedes que han llegado y se sienten como fracasados, pues te digo, no lo eres. Gálatas 2:20 dice que estás crucificado juntamente con Cristo. Si estás en Cristo, si no estás en Cristo, sí eres un fracasado. Tienes que estar en Cristo y entonces Él cambia todo aspecto de tu vida. Cuando estás en Cristo, crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que al seguir a Cristo y Cristo viviendo a través de mí, el fracaso no es un lugar al cual voy a vivir. Yo caigo pero de pie, y yo soy todo un éxito por el poder de su Espíritu. Así que esto es como lo que siento al respecto. Bueno, creo que a veces el tema en los hombres, a veces en los países, las culturas latinas, hay como una cierta barrera como para que el hombre dé ese paso con Dios, de soltarse plenamente, de comprometerse, y es un fenómeno que hemos visto mucho a nivel de Latinoamérica. Tal vez no lo vemos en otros países, pero creo que hay algo que frena eso, como que el enemigo a veces pone un velo, como que pone un freno para que el hombre no asuma su rol, su posición en Cristo, y lo que dices, como que le vende tantas ideas, tantas mentiras, lo enreda en tantas cosas, lo sobrecarga de trabajo, actividades, para que no cumpla ese propósito. ¿Qué puedes decirle de pronto la gran mayoría de hombres que están acá o que nos ven de otros países también, pero la mayoría son latinoamericanos, colombianos, aquí hay ecuatorianos, venezolanos,
colombianos, de Perú, de Chile están conectados, Argentina. ¿Qué en tu experiencia a lo largo del ministerio como pastor, como conferencista, cómo has visto el tema de hombres a nivel de Latinoamérica y cómo tú puedes de pronto llevar a que el hombre realmente pueda tomar ese rol y esa función dentro de su llamado con Dios? Sí, bueno, nuevamente, yo quiero afirmarte, yo no podría sentirme más honrado que al poderme dirigir a hombres de las culturas latinas. Dios está haciendo algo en la cultura latina con ustedes. Yo pastoreo una iglesia aquí en Tulsa, en Oklahoma, en una parte de la ciudad que se llama Pequeño México, así que yo tengo que aprender español, pero yo quiero que ustedes sepan esto, Dios está haciendo algo con los hispanos, con la gente que habla español, con la cultura hispana. Es algo revolucionario, es algo que es nuevo para el reino, y yo quiero que ustedes sepan esto. Yo quiero estar al frente de esto. Yo veo lo que Dios está haciendo y yo los honro a ustedes. Por eso les dije sí a esta invitación, los honro, y quiero que sepan esto, que a pesar de la cultura, yo he tenido la oportunidad de estar con personas latinas, he estado en Grecia, en Sudáfrica, he estado en Irlanda más veces de las que puedo contar, y bueno, ellos no los llaman los irlandeses luchadores, a ellos les encanta luchar, así con los hombres en el mundo entero. No podemos usar nuestra cultura como una excusa. Dios nos hizo de cierta manera y Él te hizo en Colombia, colombiano, venezolano, mexicano, no importa de qué cultura seas, tú hablas en español, Él te hizo como eres por una razón y Él te dio un ejemplo, y esto es lo que me encanta. Él nos dio el ejemplo de el hombre más hermoso, tierno, más fuerte, el mayor guerrero que ha existido, y Él es Cristo. Y Cristo, todo lo que hace Cristo se aplica a toda cultura. Esto es algo hermoso. Él es el alfa y el omega. Él es el anciano de días. Él es aquel que todo hombre en toda cultura puede usar como su ejemplo. Y por eso en mi libro no me detengo con David. David simplemente toma nuestra atención cuando mata al gigante. Todos quieren matar a un gigante, pero David, él estaba señalando hacia su su bisnieto, Cristo, que vendría por su genealogía y sería el que se convertiría en el rey, la representación de Dios mismo, Dios en el planeta como hombre, para ministrarle a cada cultura. Así que cuando seguimos a Cristo, cuando nos presentamos y seguimos a Cristo, cuando adoramos a Cristo, cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando nos conectamos con la palabra que es Cristo, cuando nos unimos como grupo de hombres con el poder del Espíritu de Cristo en medio nuestro. Mire, no me importa de qué cultura seas, no importa de qué cultura vengas, Él hace que tu cultura cobre vida, y la hermosura y el poder del mundo latino no se trata de una cultura de drogas, no, ustedes son guerreros, se los digo, ustedes son guerreros, les estoy diciendo, ustedes son tremendos, hay algo tremendo de la cultura latina y el Señor quiere usar su cultura, y juntos al poner nuestra mirada en Cristo, Él nos redime y nos lleva a cobrar vida. Yo quisiera estar ahí para gritar con ustedes, porque siento que es algo que está vibrando en ustedes. Dios les va a usar y les va a levantar como hombres en la comunidad hispana, en todo el mundo. Si ustedes lo creen, griten. En Sudamérica, yo puedo ver esto, en Estados Unidos también lo creo, y ¿saben algo? Yo quiero estar en medio de eso también. Wow, tremendo, y creo que esta palabra y lo que hoy compartes, yo sé que está llegando al corazón de cada uno de estos hombres, porque es como un nuevo tiempo, y creemos que esta convención que ha marcado algo especial en este tiempo, está empezando a formar algo especial en el corazón de ellos. Bueno, quiero que también hay otra pregunta que queremos hacerte, y es: ¿cuál crees que sea el cambio que hay en una familia, en una comunidad, en una ciudad o en una nación cuando se levantan hombres verdaderos?
Sí, bueno, cuando nos levantamos, pues a mí me gusta decir que en el tiempo de la cueva, hace unos años atrás, el Señor puso en mi corazón, Él me dijo, bueno, yo no sé si ustedes lo tienen en su cultura, algo que se llama el discurso de ascensor. En la cultura del inglés tenemos el discurso de ascensor. Quiere decir, tú le puedes hablar a otro de qué se trata tu vida en el tiempo de un piso al siguiente piso, el discurso del ascensor. Y el Señor trajo convicción, me dijo, Jeff, tú tienes que tener un discurso de ascensor, y es que Dios quiere edificar a hombres más fuertes. Alguien dice, tiempo de cueva, ¿qué haces? ¿De qué se trata? Les digo, bueno, tiene que ver con edificar mejores hombres. ¿Y cómo lo haces? Bueno, encendiendo un fuego en sus corazones por Cristo. ¿Y cómo lo haces? Bueno, yo tengo 5 piedras. Si ustedes se conectan con esas 5 piedras, ustedes serán mejores hombres. No importa de qué cultura vengas, va a suceder. Y al hacer eso, déjame decirte lo que hacen los buenos hombres. Los buenos hombres tratan a las mujeres con honra, ¿cierto? Griten si lo creen. Los hombres no toman a las mujeres como objetos, no las usan en internet para su placer, no las subyugan, no las menosprecian, no, sino que los hombres buenos tratan a las mujeres con honra, como lo hizo Jesús. Los hombres que son buenos son mejores administradores de sus finanzas. La razón por la cual Dios no permite que algunas personas tengan dinero es porque lo malgastan todo y no lo usan de la manera correcta. Pero Jesús, Él puede venir y ayudarnos a ser mejores hombres en la manera en que usamos el dinero. Los hombres correctos saben lo que es ser influenciadores. ¿Qué tipo de influencia quieres ejercer? Yo no sé de ustedes, pero yo quiero influenciar a mi cultura para Cristo. Yo quiero levantar mejores hombres, y en este momento cada nación en este planeta necesita mejores hombres. Y les diré esto, como profesor también soy historiador y he mirado a las culturas, y cuando los hombres en toda la historia, ustedes me pueden probar en esto, a través de toda la historia, cuando los hombres pierden su identidad, cuando los hombres pierden su identidad sexualmente, cuando los hombres empiezan a perder su identidad como cultura, la cultura se destruye, literalmente colapsa por sí misma. Pero cuando los hombres se vuelven mejores por el poder de Cristo, por la unción del Espíritu Santo, algo cambia, se los digo, porque nos damos cuenta finalmente. Yo amo a mi país, hay muchas cosas malas que están pasando en mi país, y bueno, en todos nuestros países, que no nos enorgullecen, pero ¿saben algo? Yo no soy un ciudadano de los Estados Unidos, es donde vivo. Cuando le entregué mi corazón a Cristo, yo me convertí en ciudadano del cielo, y yo no me inclino ante nadie más, solo ante el Rey Jesús. Él es mi Rey. Yo represento al Señor en Estados Unidos y me honra el poder hacerlo. Ahora puedo viajar por todo el mundo y representarlo, y Él es mi Rey, y yo soy un embajador de Cristo, y yo quiero ser un mejor hombre representándolo a Él, porque yo represento a un Rey. Y cuando hago eso en mi casa, en mi negocio, en mi cuadra, en mi iglesia, las cosas cambian, las cosas de verdad que cambian. Bueno, ¿cuántos hombres están desafiados a estar en ese tiempo en la cueva? Bueno, creo que este es el momento donde creo que el Señor está dándonos esa responsabilidad como hombres de asumir nuestro llamado, de cumplir ese propósito y de sobre todo poder ejercer esa influencia hacia afuera, hacia nuestro entorno, comenzando desde nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra nación, y eso es lo que va a generar realmente un impacto. Y yo creo que esta convención va a ser como el punto de inicio para algo nuevo que viene para este tiempo, y por eso Dios nos ha congregado acá con tremendos hombres de Dios que nos están hoy compartiendo la palabra para llevarnos a ese tiempo. Bueno, Pastor Jeff, creo que nos gustaría ya para de pronto ir cerrando este espacio, pero creo que hay muchos hombres que batallan con esos gigantes, como tú lo escribes ahí en tu libro, gigantes que de pronto están allí enfrentando en diferentes áreas, pero que pudiéramos tener también un tiempo donde, bueno, antes de orar, antes de que pudieras guiarnos en una oración,
¿Cómo puedes decirle a un hombre? Ya hablaste de esas 5 piedras que creo que aquí para todos es clara y las van a aplicar o las vamos a aplicar también. Pero ¿cómo pueden ellos decir, bueno, estoy enfrentando este gigante, necesito ayuda? Algo así puntual que puedan decir, esto es la determinación, esto es lo que voy a hacer, como algo práctico que ellos van a comenzar a hacer a partir de esta misma noche en sus vidas. Claro que sí, mira, mi libro no llega esta noche, así que mañana lo deben conseguir, pero les voy a decir lo que yo haría, y lo que yo hago es que yo tengo gigantes que se levantan contra mí, pero yo he tenido más personas en este año, y no fue por el COVID, hemos tenido muertes trágicas, hemos tenido ataques del enemigo, he pasado por el valle de la sombra de la muerte mucho más este año que en cualquier otro año de mi vida como pastor, pero ¿saben qué? Yo me siento más convencido de que Cristo está vivo y Él es el gigante que vence al gigante de la muerte. ¿Saben? Yo estoy predicando una serie en este momento en mi iglesia sobre el libro de Juan, y en pocos capítulos, en el capítulo 11, Jesús nunca se molestó con la muerte y le dijo a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. No te preocupes por esto, yo voy a sacarte de esto, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la respuesta a cualquier gigante que te esté intimidando, pero tú, escúchame, tú tienes que estar presente. No trates de tratar con esto tú solo, tienes que ir a Cristo, y vamos a pasar por las 5 piedras. Tienes que levantar tu boca en oración, la voz en oración, tienes que conectarte en esa oración como hombre. Empieza a orar desde lo más profundo de tu vientre, conéctate con la palabra. Yo sé que están recibiendo la palabra en esta convención. Ustedes, yo como profesor los haría leer 1 Samuel 16 hasta el capítulo 22 verso 4 y sabrían de lo que les estoy hablando. Dios escogió a David porque David se ocupó de las cosas cuando nadie lo estaba viendo. 1 Samuel 16, estaban buscando un nuevo rey, y David, él estaba allá afuera cuidando las ovejas, aprendiendo cómo usar una onda cuando nadie lo veía. Y para esto voy. En 1 Samuel ustedes verán esto, que un rey nuevo había sido escogido. Samuel no sabía quién era, y él miró a todos los hombres y le parecieron muchos como reyes. David tenía varios hermanos. El profeta fue y le preguntó al papá Isaí, ¿dónde están tus hijos? Y Isaí dijo, bueno, me queda uno más, pero él está cuidando unas ovejitas. Bueno, él estaba cuidando ovejitas, pero ¿sabes qué más hacía? Él estaba aprendiendo a pelear contra osos y leones, y de verdad que se estaba volviendo muy bueno con esa onda, porque a unos pocos días alguien iba a necesitar dar un paso y enfrentarse a un gigante y matarlo, mientras que profetizaba la victoria. David, él no tomó esa onda el día en que se encontró con el gigante Goliat en el valle, sino que él lo había hecho cuando nadie más lo estaba viendo. Así que cuando nadie te está viendo, mi respuesta es esta: cuando nadie te esté viendo, tú ve, encuéntrate. Yo estoy sentado en lo que yo llamo mi cueva, en este estudio, en mi casa. Aquí es donde está todo lo mío, aquí está mi reloj, aquí hay todo tipo de cosas. Yo no sé a dónde vas tú, pero para mí este lugar en mi casa es como mi altar, a donde yo entro y paso tiempo con Dios, es mi espacio. Cuando estoy viajando en un hotel, me busco una esquinita en la cual puedo estar. A veces es en tu auto, pero te digo esto: cuando los gigantes te estén intimidando, ve a la cueva, métete con Cristo, ten tiempo en la cueva, y te digo esto: vas a empezar a levantarte. Él va a empezar a levantar la fe en ti. ¿Lo crees? Y la fe vencerá todo temor. Ustedes lo creen, y los gigantes van a caer, y pronto voy a escuchar en el espíritu gigantes cayendo en los océanos. En Colombia, ustedes lo creen, los gigantes de intimidación van a caer. De pronto es el temor, de pronto piensas que no es de hombre seguir a Cristo. Les digo, Él es el hombre más hombre de la historia. Él es el hombre de hombres. Él es el alfa y el omega. Él es el amén. Él es el mil amenes. Él es el hombre. Sigue a Cristo y tú vas a empezar a tener tiempo en la cueva, vas a entrar en intimidad con Él y vas a cambiar. Los gigantes morirán. ¿Lo creen? Griten si lo creen. Amén. Bueno, un aplauso al Señor.
Bueno, Pastor Jeff, nos gustaría que pudieras orar por todos los hombres que están acá en esta convención, también todos los que están conectados, para que hoy el Señor, y creo que es en una tarde especial donde los gigantes van a caer de las vidas de cada uno de ellos. Así que si puedes, por favor, dirigir una oración especial y que el Señor de verdad se glorifique en la vida de cada hombre. Bueno, caballeros, todos de manera en sujeción, levanten sus manos. Me gusta que esto sea como que atraemos la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro en este momento, llénalos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Uy, por el poder del Espíritu Santo, te pido, Señor, una ola y otra ola y otra ola del aceite de la unción del Espíritu Santo, como el aceite ungió al rey David. Ahí, en ese lugar, lo sacó de entre las ovejas, lo ungió como rey y a los pocos días derribó al gigante, lo mató. Que ese aceite, esa unción, venga y llene a los hombres que están en ese auditorio, los que están en línea, son miles de ellos. Que esa unción nos llene. En el nombre de Jesús, yo declaro muerte a los gigantes que han estado afectándoles a ustedes como hombres, haciendo que tengan adicción a cosas inmorales, cosas que han tratado de gobernar sus vidas. En el nombre de Jesús, yo declaro que el gigante del orgullo y de vergüenza, de codicia, de avaricia, de todas esas cosas que han tratado de robar y matar y destruir, en este momento declaro muerte a esos gigantes ahora mismo. Y en este momento desato vida en esa iglesia, desato vida por todo el mundo. En el nombre de Jesús, gigantes caen, y esos gigantes caen, y ustedes toman la espada, así como lo hizo David, y ustedes decapitarán esos gigantes, y ustedes levantarán su cabeza horrible, y levantarán la palabra profética del Señor, y dirán: miren lo que ha hecho el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y mil amenes. Él es el que destruye el gigante de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Griten amén. Bueno, amén, de verdad que tremendo tiempo, y Pastor Jeff, de verdad un gusto para nosotros, de verdad es un gran privilegio poderte tener acá en esta convención. Sé que próximamente estarás acá en Colombia presencialmente, también pudiendo compartir con todos nosotros. Amamos a Oral Roberts, amamos a Estados Unidos, bendecimos tu ministerio también, que el Señor siga engrandeciendo la obra a través de tu vida y este tremendo ministerio, y tu libro va a ser una gran bendición. ¿Cuántos van a comprar el libro de Tiempo en la Cueva? Bueno, así que mañana ya es el lanzamiento.